obvias y a la vez como vamos a grabar la clase, muchos hermanos después lo ven todo por YouTube. Así que mientras se van, otros se van, no queremos perder más tiempo porque después queremos compartir algunas cosas como hacemos siempre en los últimos 5 minutos de que si alguno quiere agregar algo, compartir algo. Así que vamos a orar al Señor. Le voy a pedir ¿está Oscar ahí o se me fue? No, está buscando las cosas, como recién llega. Ah, bueno. Ora vos, Gaby. Ora, Gaby, por la clase, por favor. Bueno, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de aprender más de tu palabra, Señor, obedeciendo a tu mandato, Señor, de escudriñar las escrituras, porque en ellas está la verdad, Señor, es la palabra profética más segura, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te pido que alumbres con tu luz nuestros entendimientos, Señor, para ver claramente cada cosa y en nuestro corazón. Te pedimos que bendigas a la pastora, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es lo que es el primer sermón, digamos, que el primer mensaje que Jesús predicó a sus discípulos. El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo está más grande, más distendido, más detallado. En el Evangelio de Lucas está más condensado. Ustedes saben que, bueno, nosotros vamos a tomar el Sermón del Monte que está en el Evangelio de Mateo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a hacerlo. Sí quiero que ustedes abran su Biblia porque vamos a ir, también quiero que tomen nota, yo les voy a ir diciendo los puntos y también los diferentes textos que vamos a estar leyendo. Ustedes saben que el Evangelio de Mateo nosotros tenemos, ¿cuántos evangelios tenemos en la Biblia? ¿Tenemos cuántos? 4 evangelios, ¿verdad? Hay 4 evangelios. Y ustedes saben que muchas situaciones se repiten en los evangelios, especialmente en los 3 primeros, hay muchas situaciones, muchos relatos, parábolas, que se repiten en los 3 evangelios. ¿Por qué? Porque cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, presentó a Jesús de una manera diferente. ¿Cómo eran ellos? Por ejemplo, Mateo era judío y él presenta a Jesús como el rey de los judíos, ¿no? Entonces, y muestra, más que nada, quiere mostrar y demostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, él muestra y habla mucho del reino, del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban el reino, esperaban al Mesías, ¿verdad? Y ellos relacionaban el reino de David, el reino de Salomón, los reyes, con el futuro Mesías. Y por supuesto Jesús no tenía nada que ver con la idea que ellos tenían de un Mesías. Por eso en realidad lo rechazaron. Pero Mateo siempre está mostrando a Jesús como el Mesías. Si usted lee un poquitito, miramos un poquito el Evangelio de Mateo, vamos a ver en el versículo, en el 4:12, Jesús principia su ministerio, Jesús llama a alguno de sus discípulos, y una vez que Jesús llama a sus discípulos, él va a un monte, se sienta y comienza a enseñarles. ¿Saben qué es interesante? Mirar a diferentes autores y diferentes comentaristas, porque algunos dicen que Jesús predicó este sermón en 12 minutos. Claro, tarda 12 minutos en leerlo. Yo no creo que Jesús en 12 minutos predicó semejante sermón. No hay forma. Otros, que me parece mucho más interesante y más creíble, dicen que en realidad esta es una condensación de muchas enseñanzas que hizo Jesús, que no dio todo esto de un solo golpe, porque el Sermón del Monte no son las bienaventuranzas, es todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de, es todo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y Jesús no lo podría decir todo junto,
porque las mismas personas no podrían asimilar tantas verdades juntas. Así que yo me inclino a creer que no fue un sermón que lo predicó de una vez, sino que fue como una condensación de muchas enseñanzas que Jesús hizo. Y fíjense que él llamó a los discípulos, y en el Evangelio de Lucas nos muestra que llamó a todos los discípulos, y después Lucas comienza con el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte se dice, se cree que es como la carta magna del Evangelio. En el Sermón del Monte se resume toda la doctrina del Evangelio, que luego en las cartas se explica, pero en realidad todo lo que se explica en las cartas está condensado y sacado del Sermón del Monte. Es como que nosotros hablamos de nuestra Constitución Nacional, decimos, no, esto es anticonstitucional, esto, ¿por qué? Porque la Constitución es la ley, es la base de todas las leyes que nosotros tenemos como nación. Y el Sermón del Monte es la base que ellos tenían para servir a Cristo en el Evangelio. En el Sermón del Monte Jesús llamó a sus discípulos y los preparó, predicándole y enseñándole este mensaje, porque los estaba preparando para enviarlos a predicar. No podían ellos salir a predicar sin tener una preparación. ¿Qué iban a predicar? ¿Qué iban a enseñar? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se apartó con sus discípulos, comenzó a enseñarles. Dice en capítulo 5, aunque habla de la multitud, pero fíjense, capítulo 5, versículo 1 de Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. O sea, se cree que está toda la multitud abajo, los discípulos se acercan y él comienza, versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba. Usted sabe que usted dirá, ¿cómo enseñó Jesús a una multitud sin tener un equipo de sonido? Nosotros tenemos un salón chiquito y usamos micrófono, ¿por qué? Porque pasan los autos afuera y a veces nos tapan el sonido. Ustedes saben que en Israel, y especialmente en esa zona, es una zona montañosa, pero que tiene eco. No sé si vos, Cruz, lo querés explicar, pero nosotros estuvimos en ese lugar donde usted está parado en un lugar y dice, ¡hola! Y se escucha a muchísimos kilómetros, porque hay un tremendo eco por la constitución, la geografía de las montañas. Por eso Jesús se sentó en el monte y desde ahí podía enseñar y la multitud podía escucharlo, porque las montañas, la geografía de ese lugar hace que el eco haga que se podía escuchar de una distancia muy, muy larga. Así que algunos dicen, no, ¿cómo le va a predicar a una multitud? Sí, se podía predicar a la multitud, porque hay un eco, y hasta el día de hoy existe esa zona donde uno habla y se escucha desde lejos, por el eco, ¿sí? ¿Querés explicarlo mejor, Bruce, o no? ¿Está bien? Bueno, está bien. Bueno, nosotros estuvimos en ese lugar y damos fe que es así. Muy bien. Ahora, vamos a la primer bienaventuranza, que hoy vamos a hablar de esta solamente. En el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nuestro primer punto, recién hablamos, todo lo que hablamos recién fue la introducción. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? A ver, ¿quién me dice qué significa la palabra bienaventurado? Es muy, muy común, ¿verdad? 3 veces dichoso. ¿Cómo? 3 veces dichoso. Dichosos, felices, benditos. ¿Quiere decir 3 veces? ¿Perdón? 3 veces dichoso. 3 veces dichoso. Pero es justamente bienaventurado. En realidad, en español es la unión
es la unión de dos palabras, de ventura y bien. Pero la aventura, la buena aventura, es como si fuera algo circunstancial. Pero la verdadera palabra en el griego, bienaventurado, habla mucho más de una buena aventura o de una suerte. La palabra bienaventurado y felices tampoco tiene que ver con la felicidad como nosotros la creemos. Nosotros decimos, ay, estoy feliz, bueno, porque te aumentaron el sueldo, porque te pudiste comprar un autito, te arreglaron la moto, o te pudiste comprar un televisor, o te compraste ropa nueva, conseguiste un buen trabajo, ay, estoy feliz. La felicidad de la que habla la bienaventuranza de la palabra de Dios no tiene nada que ver con la felicidad efímera que nosotros conocemos. Es algo mucho más profundo. Es un gozo tan grande, que va mucho más allá de lo terrenal, de lo pasajero. La felicidad humana es absolutamente pasajera y tiene que ver con las circunstancias. Por eso, cuando una persona cobra mucho dinero, está feliz, pero de repente al otro mes le cortaron el sueldo, o no le pagan, o le pagan de a puchito, se pone con la cara larga. ¿Por qué? Porque su felicidad depende de la circunstancia. Pero esta felicidad de la que habla la palabra del Señor es un gozo tan grande y tan profundo que va mucho más allá de las circunstancias. Por eso, en esta primer bienaventuranza, el Señor nos está enseñando qué es ser verdaderamente feliz, que la felicidad de Dios, el gozo del Señor, no tiene nada que ver con lo que tus ojos naturales ven, porque si no estaríamos mucho más tristes que contentos, especialmente por la circunstancia que uno está viviendo ahora. Pero el gozo del Señor va mucho más allá que la circunstancia. Permítanme leerles, Gaby, busca San Juan capítulo 16, versículo 22, y mientras ustedes anotan ese texto, permítanme leerles algo muy bonito que encontré, que dice, las bienaventuranzas nos hablan de ese gozo que nos busca a través del dolor. Qué bueno que está esto. Un gozo que nos busca a través del dolor. Ese gozo que la pérdida, la angustia, las aflicciones de la vida no pueden afectar. Un gozo que nada ni nadie puede arrebatarnos. Amén. Ni las pérdidas, ni la angustia, ni la tristeza. Es algo que va mucho más allá de todo lo que pasa en la vida y en la superficie. ¿Qué dice San Juan capítulo 16, versículo 22? Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Nadie les quitará ese gozo. ¿Saben que alguien describió el gozo como el mar, que el mar está tan embravecido arriba, embravecido con tremendas olas, pero los que van bien abajo, hay una paz tremenda, una tranquilidad, o sea, es el mismo mar, pero por arriba está totalmente convulsionado, pero abajo tiene una tranquilidad, una paz, que no tiene nada que ver con lo que hay arriba. Ese es el gozo que el Señor nos da, un gozo absolutamente profundo. Cuando uno escucha testimonios de personas que han tenido tremendas pérdidas, pérdida de un hijo o pérdidas muy fuertes, y te cuentan, dice, yo personalmente no puedo entender cómo pude tener un gozo tan grande y una paz ante semejante cosa, que si yo me lo hubiera imaginado un tiempo antes, yo pienso que me hubiera vuelto loco, me hubiera vuelto loca. Pero vino sobre mi vida, la hermana Jolie siempre cuenta eso, de cuando falleció su hijo, de 33 años, de cáncer. Ella cuenta que ella nunca se podía imaginar que la muerte de un hijo, en el momento que le dijeron que el hijo había partido,
vino sobre ella como algo tan fuerte, un manto de paz y de gozo que no le permitió ni siquiera llorar. Pero no es que no lloró porque no lo sentía, realmente fue la paz y el gozo del Señor que inundó su corazón. Amén. Entonces, ese es el gozo del cual el Señor está hablando. Un gozo que no tiene nada que ver con lo que nos rodea. Y es el gozo sobrenatural que viene de parte del Señor, que viene a aquellos que tenemos al Espíritu de Dios. Por eso, lo que nos diferencia a nosotros de la gente de afuera no es que ellos se enferman y nosotros no nos enfermamos, porque acabamos hoy de vivir una situación tremenda con la mamá de Marce. Nosotros oramos al Señor y el Señor decidió llevársela. Entonces, tenemos pastores que se están enfermando y que se están muriendo. No es que nosotros no nos enfermamos, no es que a nosotros no nos toca lo que les toca a los otros. La diferencia de nosotros los cristianos con las personas que no tienen a Jesús es que nosotros pasamos por la misma circunstancia, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y podemos atravesar valle de sombra y de muerte, pero dice la Biblia, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor dice, yo voy a atravesar este valle oscuro con vos. Yo te voy a tomar de la mano y te voy a llevar. Esa es la bienaventuranza. Es un gozo que viene de parte de Dios, totalmente independiente de las cosas que nos pasen a nuestro alrededor. Entonces, eso significa bienaventurado, feliz, dichoso, y que tiene que ver con un gozo espiritual, que no es la felicidad humana, que no tiene nada que ver con lo humano, es algo absolutamente espiritual. El segundo punto dice, bienaventurados los pobres. Es interesante, ustedes saben que muchas religiones orientales y también la religión oficial, la religión católica, lo voy a decir porque esto es así, y no porque hable en contra de ellos, pero hay como una cultura de que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso en Lucas dice eso, no dice los pobres en espíritu. Entonces, se saca la expresión los pobres en espíritu y se enseña y se ha enseñado muchas veces dentro de la iglesia nuestra, la iglesia cristiana evangélica, que ser pobre es una virtud. Se ha enseñado que la pobreza es una virtud y que el Señor se acuerda solo de los pobres, porque los ricos son malos y los pobres son buenos. Y ustedes saben, el Señor ama a todos. El Señor ama al pobre, el Señor ama al rico, porque Cristo murió por todos. La pobreza no es una virtud, menos la miseria, porque el Señor dice que Él es nuestro Padre y Él provee de todo lo que necesitamos. La pobreza no es una virtud. E incluso en religiones orientales, ellos creen que ser pobre está bien, es como una virtud, porque como creen en la reencarnación, en esta vida son pobres para así pueden tener riquezas en la vida futura. Sabemos que es una mentira muy grande, tremendo. Nada que ver con lo que Cristo quiso decir. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, vamos a hablar de la palabra pobre y luego vamos a hablar de la palabra en espíritu. Porque es muy importante que entendamos esto, porque esta es la primera bienaventuranza, es lo primero que Jesús le enseñó a sus discípulos que iban a convertirse en apóstoles, que iban a salir a predicar el Evangelio. La primera verdad que tenían que entender era que ellos, si querían servir al Señor... Yo no te llamé. Mi celular me habló, pero yo no le contesté, no le pregunté nada. Fíjense que la pobreza de la cual está escrito, saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero Jesús también a la gente le hablaba en arameo, ¿sí?
Y esta expresión pobre habla de la persona, no de una persona que carece de algo. La expresión esta es la persona que no tiene nada, nada, nada. Es el pobre que carece de todo. Y me gusta la expresión que usa un comentarista, dice, habla de la pobreza, de una pobreza tan extrema que te pone de rodillas, como para rogar y para depender completamente de alguien que te dé algo, que te pone de rodillas. Y qué tremendo, hermanos, porque Jesús no dijo bienaventurado el pobre, el que no tiene plata, el que no tiene trabajo, no dijo eso. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu es la persona que sabe que no puede hacer nada si no depende del Señor. Pobre en espíritu es la persona que depende completamente de Dios. Y yo quiero decir esto, hermanos, que estamos viendo últimamente en muchas congregaciones y muchas veces nosotros sin darnos cuenta. Por eso Jesús lo primero que le dice a sus discípulos, no pueden hacer la obra de Dios si no son pobres en espíritu. Porque pobre en espíritu es la persona que depende totalmente de Dios, que se ha vaciado de sí misma, que reconoce que en sí mismo no tiene nada, pero que todo lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno del Señor. ¿Me entienden? Muchas veces cuando comenzamos el camino de Dios, comenzamos dependiendo de Dios, oramos por todo, oramos por la comida, oramos para tener plata, oramos para tener trabajo, oramos para que Dios nos ayude, cuando vamos a predicar a un lado, cuando vamos a visitar a alguien, oramos, todo lo hacemos orando, porque entendemos que no estamos preparados, que no tenemos muchas aptitudes, entonces le pedimos al Señor que nos ayude. Pero una vez que uno ya entró, ya tiene carrera, tiene training, ya como que está canchero, decimos nosotros, parece que, bueno, no, esto ya lo puedo hacer tranquilamente. No hay problema, yo puedo hacer esto. Y es como que dejamos un poquito de lado nuestra dependencia en el Señor. Y no podemos hacer la obra de Dios si no dependemos de Él. Jesús era Dios, pero cada día, antes de bajar o antes de salir a hablar con la gente, de hablar a la multitud, Él estaba siempre en comunión con su Padre. Dice la palabra de Dios que antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche orando. Toda la noche orando pasó el Señor Jesús, dependiendo completamente de quién, de su Padre. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Lo primero que tienen que aprender es a depender completamente de mí, a aprender a depender, y todos los días, hermanos queridos, tenemos que sentirnos que somos pobres de espíritu. No decir soy un gusano, soy una porquería, no sirve para nada. No, no es esta la actitud. La actitud es decir, Señor, no voy a hacer nada, no voy a tomar ninguna decisión, no voy a tomar ese trabajo, no voy a tomar esta decisión, no voy a hacer esto sin depender completamente de ti, sin que tú me ayudes. Por eso Moisés, que conocía tanto a Dios, y Dios le dijo, andate, yo te voy a mandar un ángel, porque ustedes son pueblo duro de servir. ¿Qué le dijo Moisés a Dios, a Jehová? No nos saques a ti, si no, tú no vas con nosotros. Así es. Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. No me voy a mover, Señor, porque Moisés entendía que él necesitaba la presencia de Dios y necesitaba depender 100% de Dios. Nosotros conocimos conocimos a un hermano que llevaba Biblias, él estaba en Rumania
y él contrabandeaba Biblias a Rusia y a otros países comunistas. Así que él llevaba Biblias y bueno, cada viaje era un milagro, porque él tenía que orar que las Biblias sean invisibles, que no vean. Y pasaba por un montón, en la frontera, por un montón de policías que estaban ahí, de guardias, y pasaba por una guardia, segunda guardia. Bueno, él siempre oraba. Y su vida era un milagro. No podía llevar escrito la dirección porque los revisaban todos. Así que tenía que pedirle al Señor que el Espíritu Santo lo guíe o memorizarse el nombre de la persona que lo esperaba o la dirección. O si no caminaba, decía, Espíritu Santo, guíame. Y el Espíritu le decía, dobla a la derecha, anda a la izquierda, vas a encontrar una persona vestida. Y así se dirigía. Después de unos cuantos viajes, una vez llegó a una estación de tren y el Señor le dijo, deja la valija acá, no la lleves, porque si llevas la valija, te la van a robar o vas a despertar sospecha. Así que él dijo, pero Señor, ¿cómo voy a dejar la valija? La van a robar. Déjala ahí. Y volvé al otro día a la hora que yo te digo. Él vuelve al otro día y la valija estaba ahí. Nadie la había tocado. En el próximo viaje pasa exactamente lo mismo y él dice, bueno, Señor, gracias, ya entendí. Dejo la valija acá como me dijiste la otra vez, acá dejo la valija y vuelvo como me dijiste la otra vez, ya entendí. No te hagas problema, Señor, yo me encargo. Al otro día volvió y la valija no estaba. Se la habían robado. ¿Qué pasó? Se puso canchero y dijo, esta vez, Señor, no te necesito. Yo ya sé cómo hacerlo. Entonces, Dios le mostró a él que cada día tenía que depender del Señor. Cada día, aún en cosas que parecen tan simples. Y hermanos, no hay cosa más linda delante del Señor es que sentirnos pobres y dependientes de Él. Todo el tiempo. Sentirnos pobres en espíritu. Diciéndole, Señor, yo te necesito. Es muy lamentable lo que ha pasado con algunos ministerios que han comenzado por fe, orando y orando al Señor, han comenzado por fe, quizás hubo comedores, abrían alguna casa, le daban la leche a los niños y tenían que orar todos los días en un orfanato, orar todos los días para que Dios mande la comida, para que Dios mande la leche y cada día el Señor enviaba. Pero ¿qué pasó? Después comenzaron a buscar, ¿no es cierto? El gobierno comenzó a ayudar, y no hablo de Argentina, hablo en general de muchos lugares, donde sí, es bueno que el gobierno ayude, que mande un subsidio, pero muy tristemente comenzamos a desviar la vista del Señor y comenzamos a tener esperanza y a siempre confiar en las cosas del mundo, en la gente mundana, y no confiar en el Señor. Y es muy triste eso, porque entonces uno se achancha, como decimos, y dice, bueno, total me van a dar, hoy estoy seguro que el gobierno me va a dar ese subsidio, y vamos a tener lo que necesitamos para el ministerio, para los niños, pero qué hermoso, hermanos, es orar al Señor cada día, y saber que de Él viene nuestro socorro, y depender del Señor todo el tiempo, para aún las cosas más pequeñas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces uno escucha ciertas predicaciones que son muy lindas, pero parecen discursos tan bien hechos, tan elaborados, hasta parecen showman que muestran todo una especie de show. Y la verdad que a la gente le encanta todo lo que es como una simpatía natural muy buena, pero hay muy poco del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque ya se acostumbraron, ya tienen una forma de hablar, de predicar, están cancheros, ya predica, se prepara un sermón, 2, 3 puntos, genial. Todo parece tan simple, pero hermanos, realmente solamente llega al Espíritu lo que es el Espíritu. Porque si no es del Espíritu, no llega al Espíritu. Entonces, aquellos que estamos sirviendo al Señor, yo sé que esto después lo escuchan otras personas, por eso, aunque seamos poquitos aquí, sé que muchos hermanos escuchan y lo ven por YouTube.
A todos los que estamos sirviendo al Señor digo esto. No, ya soy canchero, yo conozco la Biblia de pe a pa, yo no necesito eso. Hermanos, todos necesitamos. Parece tan simple, pero no es. ¿Por qué Jesús dijo esto? Lo primero. Porque esos discípulos y esos apóstoles tenían que aprender a depender totalmente de Dios. Y si ellos no sabían depender de Dios, todo lo que el Señor enseñaba después no tenía sentido. ¿Usted me entiende lo que le digo? Todo lo que hacemos tiene que estar dependiendo ¿de quién? Del Señor. Y seguimos adelante, entonces, pobre en espíritu, es aquel que depende completamente de Dios. La miseria no es una bendición. Lamentablemente, como dije antes, ahora nos fuimos al otro extremo. Ahora, si el Evangelio de la Prosperidad dice que el pastor tiene que tener el mejor auto, la mejor casa, su reloj de oro, tienen cadenas de oro y andar con el celular de último modelo, porque si no, no tiene la bendición de Dios. O sea, nos fuimos al otro extremo. Antes era, cuanto más pobre, más espiritual. Porque Dios, el Evangelio de los pobres. Entonces, como somos como el Evangelio de los pobres, todavía, hermanos, yo no sé, a veces entro por YouTube y hay iglesias que todavía piensan eso, son iglesias evangélicas. Entonces se enojan con los pastores que se visten bien, las mujeres no están arregladas para nada. Dice, las mujeres que se tiñen el pelo se van al infierno. Oh, digo, Señor, gracias por lo que me toca. Mujeres rubias, dice, van al infierno. Oh, Señor. Bueno, y se ven a las mujeres mal trazadas, más arregladas, mal, porque dice que eso significa que son espirituales. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni la pobreza ni la riqueza. Porque, hermanos, hay gente pobre que es muy orgullosa, tremendamente orgullosa. Y hay gente rica que tiene mucho y es muy humilde y muy sencilla. Entonces, no habla de la pobreza material, habla de una pobreza espiritual. Ser pobre en espíritu es depender completamente de Dios. Y Jesús les dijo esto, lo primero que tienen que aprender, si van a ser apóstoles, si van a predicar el Evangelio, si me van a servir, es depender 100% de mí. Amén. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. En el tercer punto, el primer punto hablamos de la bienaventuranza, el segundo punto explicamos qué significa ser pobre y pobre en espíritu, y ahora vamos al tercer punto, vamos a ver qué significa algunas personas que se consideraron pobres, pero que no lo eran. ¿Amén? Entonces yo le voy a pedir a Oscar que me busque el Salmo 34, versículo 6, tomen nota, si lo tienen en sus notas. Le voy a pedir al pastor que me busque Salmo 9, 18 y Gaby, Salmo 35, 10. Buscamos todo y una vez que lo tenemos todo lo vamos leyendo, ¿sí? 34, 6. Sí, Salmo 34, 6. ¿Qué dice Oscar? Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Amén. ¿Quién está hablando aquí? David, ¿verdad? David escribió este salmo cuando él estaba escapando de Saúl. No está hablando de que él era pobre de dinero. Está hablando que él se sentía pobre delante de Dios y necesitaba de Dios. Por eso dijo, este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Él se vio pobre delante de Dios y el Señor lo libró. Pastor, Salmo 9, 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Amén, amén. Aquí está hablando también de los pobres, no solamente el pobrecito, el menesteroso, sino también de aquellos que se consideran pobres delante de Dios. Si usted estudia los salmos, vamos a ver el Salmo 35, 10. A ver, Gaby. 35, 10 dice, todos mis huesos irán. Jehová
¿Quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Amén. Aquí está hablando, sí, del pobre, pero es como que en los salmos está mostrando que aquel que se siente pobre delante de Dios y humilde y dependiente de Dios, Dios lo ve con agrado y con misericordia. El Salmo 68:10. A ver si lo tienen. Y yo voy a leer el Salmo 132:15. Salmo 68:10. ¿Qué dices? ¿Lo tenés, papá? Sí, sí, Gaby. Dice 68:10, los que son de tu grey han morado en ella, y por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Amén. Muy bien. Y el Salmo 132:15, lo voy a leer yo. Salmo 132:15 dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Amén. Entonces, el Señor, para Dios, el pobre, pero no el pobre de dinero, sino aquel que realmente se siente pobre espiritualmente, el Señor nos va a saciar. El orgulloso es aquel que cree que no necesita nada. Hay una iglesia en el Apocalipsis que dice: tú crees que tiene mucho dinero, ¿eh? ¿Cuál es la de la Odisea, papá? Que dice: tú crees que tiene mucho dinero, pero tú no sabes que eres un pobre, desventurado y desnudo. ¿Por qué? Porque, y muchos dicen que es como la iglesia del occidente ahora, que muchos se sienten ricos, que está todo bien, que tenemos riqueza, que el Señor, la prosperidad, Dios nos bendice, siempre hablando del dinero, pero Dios no está hablando de eso. El Señor no quiere esa clase de prosperidad, quiere una prosperidad espiritual. Y el Señor no quiere que estemos hablando de grandeza y que sentirnos poderosos en nosotros mismos. Al contrario, el Señor quiere que seamos pobres en espíritu, todo el tiempo dependiendo de Él. Y Señor, aunque ayer me has bendecido y ayer he recibido, hoy dependo de ti. ¿Se acuerdan el maná? ¿Qué había que hacer con el maná? ¿El Señor daba el maná para todo el mes? ¿Para toda la semana? ¿Cómo era el tema del maná? Cada día. Cada día había que salir a buscar el maná. Cada día. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba enseñando a su pueblo a depender de Él cada día. Mañana será otro día. Y los que se guardaron el maná para el otro día, ¿qué pasó? Se les echó a perder, se llenó de gusanos. Porque el Señor dijo: hagan lo que yo les digo, obedézcanme. Cada día salgan al campo y busquen el maná, que ahí lo van a encontrar. ¿Qué nos enseña el Señor? Depender de Él cada día, cada día. Entonces, David, siendo rey y siendo un hombre importante, se consideraba pobre. Él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cada día él tenía que ir a buscar de la presencia de Dios. Y hermanos, necesitamos ser pobres en espíritu cada día, llenarnos de la presencia del Señor cada día. No sirve la bendición de ayer, no sirve la bendición del domingo. Hoy necesito ser lleno de la presencia del Señor. Hoy vuelvo con esta pobreza espiritual, me vacío de todo lo mío y me lleno de la riqueza del Espíritu Santo. Amén. David era un pobre delante de Dios. Y Pablo también. Fíjense, alguien que me busque 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice Pablo?
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. ¿Qué dice Pablo? Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Qué tremendo, ¿no? Él a veces, porque dice, si usted lee en Filipenses, dice que él había tiempo que tenía abundancia y otras veces tenía escasez, porque él vivía, también dependía de Dios. Y Pablo predicaba el evangelio y cuando no tenía plata iba y hacía tiendas, para ganarse un poco de dinero. Él dependía 100% de Dios. Y quizás algunas personas lo despreciaban porque justamente en Corintios, aparentemente la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía mucho orgullo y un poquito lo despreciaban a Pablo, porque a lo mejor dice que su parte física no era una persona importante y a veces no se mostraba como un hombre de dinero. Entonces, ¿qué dijo él? Nos vemos como pobres, ustedes se creen que somos pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de la riqueza de la presencia de Dios. No era una riqueza externa. Nunca se habló. Y hermanos, ¿por qué nosotros quisimos comenzar este estudio con el Sermón del Monte? Porque la iglesia de Cristo necesita volver a las raíces. Muy poco se predica las bienaventuranzas, muy poco se predica el Sermón del Monte, porque si usted estudia el Sermón del Monte, se va a dar cuenta que es muy contrario al espíritu del mensaje de muchas iglesias hoy día. Es casi contrario. Usted no escucha estos mensajes ahora, porque no es lo que la gente quiere escuchar. Pero hermanos, la verdad es esta es la base del Evangelio. Si vos no vivís una vida dependiente de la presencia de Dios, cada día, llenarte de su presencia, no vas a poder lograr nada, ni en la vida, ni en el ministerio, ni en tu trabajo. Yo, hablando con mis hijas, cada una tiene diferentes necesidades, y nos reíamos, mi hija se ríe, pero yo le digo, mi hija, pele rodillas, como diciendo, ore, arrodíllese y ore. ¿Por qué? Y aún no son cosas, parecen cosas triviales, pero nada es trivial para Dios, porque para Dios todo lo nuestro es importante, desde la ropa, la comida, la elección de un trabajo, la elección de un novio, de una novia, la elección de un país, la elección de una iglesia, la elección de la comida, todo para Dios es importante y necesitamos depender de Él en todo. Por eso es importante orar cada día y llenarnos de la presencia de Dios. Otra cosa, hermanos queridos, que es muy importante, a veces nos levantamos y salimos corriendo, no leemos la Biblia, no oramos, y de repente se nos presenta una situación, no sé si a usted le ha pasado, que usted salió corriendo con la cabeza en cualquiera y se encuentra con una persona, o lo llama a alguien y le cuenta que le pasó algo terrible, o una persona que no conoce y le cuenta su vida, y usted dice, como que no se siente preparado para hablar a esa persona, porque quizás no oró ese día, no ha recibido palabra fresca de Dios, no tiene una palabra para darle, y usted dice, qué pena, si yo hubiera orado en este día, yo tendría una palabra, bueno, para darle a esa persona. A veces Dios tiene misericordia y nos usa igual, pero uno siempre tiene que estar, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Uno nunca sabe ni con qué la vida se le va a presentar, ni con qué persona que a lo mejor está desesperadamente buscando una palabra que venga de parte de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que estar llenos de la presencia del Señor. Amén. ¿Quería decir algo? Sí, solamente iba a decir una cosa, hermanos. Entienda una realidad muy importante con las bienaventuranzas, muy importante. Es lo que Nora ha dicho en diferentes formas todo este tiempo. Usted quiere conocer la Constitución, las bienaventuranzas, es muy sencillo. Dios tiene una prioridad que el planeta no tiene. Dios tiene un punto de vista que el mundo no tiene. Dios tiene valores que el mundo no tiene.
Por esa razón hay fricción, hay confusión. ¿Por qué? Estamos en dos mundos, perdóname, yo no estoy en este mundo, yo hago lo que necesito hacer, pero el tema es esto, mi mundo de allá, el reino. La pregunta, ¿cómo conozco cómo Dios piensa para saber su voluntad? Sencillo. El mismo bienaventuranza dice una sola cosa. Esta es la persona que yo valoro porque hace mi voluntad. Pero la voluntad del mundo no es mi voluntad, es la voluntad del diablo. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y Él quiere que nosotros no solamente lo hacemos, pero conozcamos a Él en el porque ese es el tema. Conocer, en cierta forma, voy a decir algo acá que quizás es por otro lado, pero lo digo así. Gabriela, usted tiene una situación muy particular, ¿sabe lo que es? Está conociendo a Oscar. Y usted, Oscar, está conociendo a Gabriela. No se pone en rojo ahora. El tema donde voy es esto. Más que usted sabe cómo Gabriela piensa, más que usted entiende el por qué ella está allí, porque Dios tiene un propósito. Ahora, la misma cosa pasa con ella. Más que ella conoce a usted, más que ella entiende a través de Dios cómo ministrar a usted. El tema principalmente es esto, la voluntad de Dios, cómo Él piensa, su lógica, y de repente se cambia todo. Porque Él sabe lo que está en nuestros corazones. Amén. Amén. No se peleen. Bueno, esta ha sido la clase. Entonces, el primer punto, el significado de la bienaventuranza. El segundo punto es qué significa ser pobre y pobre en espíritu. Y el tercer punto, dimos algunos ejemplos de personas que se sintieron pobres delante de Dios. Hablamos, bueno, de Jesús, que estaba dependiendo de su Padre todo el tiempo, de David en el Antiguo Testamento, son algunos, por supuesto, algunos de los ejemplos, y también Pablo en el Nuevo Testamento. No sé si usted puede pensar en algún otro ejemplo o en alguna escritura. Yo recuerdo ahora la escritura de Pedro, cuando dice desear como niños, ¿qué dice? La leche espiritual. Cada día los bebés, 3, 4 veces, cada 3 horas los bebés piden leche, cada 3 horas tomando de la leche de su mamá. Todo el tiempo dependen de su mamá, y así Pedro le decía a la gente. Por eso los mensajes de Pedro, de Juan, las cartas, son explicaciones de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. O sea, el Sermón del Monte es una condensación de toda la doctrina cristiana. Todo va a volver al Sermón del Monte. Cuando Pedro dijo, desear como niños la leche espiritual no adulterada, está diciendo todos los días tienen que tomar y depender del Señor, de Dios, ¿verdad? Así que bueno, si ustedes tienen algún ejemplo de alguien que ustedes vean que se veía como pobre, pero realmente se veía como pobre delante del Señor, pero era porque dependía de Él. ¿A quién le recuerda? ¿Quién puede ser? No, yo pienso en Jairo, Jairo. Pero por la situación que tenía, él no era ningún pobre, era una persona que estaba bien, una persona ilustre, digamos. Ajá. Pero él clamó por la vida de su hijo. Sí, se humilló, sí. No me acuerdo de otro yo. Ajá. Pero entendemos la idea, ¿verdad? De lo que es ser pobre en espíritu. ¿Sí? Ser pobre, o sea, el reconocimiento de nuestra inutilidad interior, digamos. Así es. No tiene nada que ver con la pobreza. No. Nada que ver. La gente y la religión ha tergiversado esta verdad. No tiene nada que ver con ser pobre. Es ser pobre en espíritu. Hay gente que es pobre de dinero, pero no es pobre en espíritu, porque son sumamente orgullosos y no quieren depender de nadie. O sea, eso no tiene nada que ver con el pobre en espíritu, ¿verdad? Así es. Sí, y la verdad que todos sus discípulos y de los apóstoles que habla la palabra se consideraron realmente pobres.
Así Bueno, es. para que estén plasmados acá, ¿no? En la palabra. No pienso, no recuerdo otro ejemplo yo. Bueno, Jeremías, los profetas, Sí, todos ellos sí. Jeremías, los profetas, aquellos que cada día tenían que depender de Dios para dar una palabra, que eran despreciados también, pero ellos necesitaban tener comunión con Dios cada día para dar palabra al pueblo, constantemente. Jeremías vivía dando cada mensaje, pobre, que eran terribles, que lo querían matar, pero él por la comunión que tenía con Dios, él entendía que necesitaba ser lleno de Dios para tener el coraje para dar esa palabra. Pobreza tiene que ver con lejanía de Dios. Pobreza tiene que ver con lejanía de Dios. Más lejos, por razón, Romanos 3:23 es muy importante. Todos hemos pecado. Nadie más, nadie menos. Somos todos muertos sin Jesús. Y Él nos da, por su gracia, a través de Jesús, y su muerte y su resurrección, y nosotros aceptándole, nos da perdón. Pero estamos, sin embargo, con esa carga del pasado. El tema, de nuevo, lo digo, que más que nos damos cuenta de que no servimos para nada, más que Dios nos puede usar. Pero cuando uno tiene un ego y orgullo, claro, Dios no puede usar a esa persona. Moisés Fíjense que la palabra, perdón, me acuerdo justo de Sansón. Sí. Porque él estaba muy creído y que había crecido con todo eso y así le fue después, pero pudo cumplir la palabra del Señor cuando realmente la situación lo humilló y realmente el Señor no quiere que terminemos así nosotros, pero bueno, en su último momento lo pudo usar, pero no solamente que lo usó, sino que su corazón había cambiado hacia Dios. Ahí reconoció, creo, toda su dependencia y su pobreza. Claro, porque ¿Cuántos andaríamos sin ojos si fuera ese el problema? Pasa que Sansón dependía de su fuerza. Él creía que con su fuerza podía hacer lo que quería. Y hasta que entendió que esa fuerza venía de su relación con Dios, porque él era un nazareo. Cuando le cortan el pelo, él pierde la unción y pierde su comunión con Dios. Y ahí es donde perdió su fuerza. Entonces, es una gran enseñanza para nosotros. Creo que la palabra es interesante porque a veces cuando hay personas que son muy egoístas, que son malas, egocéntricas, hay otros que dicen, ay, es muy pobre de espíritu, como que una persona que no es buena. Pero en realidad no está bien aplicado, porque en la palabra del Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, no porque sean egoístas, al contrario, porque son humildes y dependen de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando hablamos de alguna persona, decimos, ay, la verdad que es un pobre, tiene un espíritu pobre, ¿pero por qué? Porque es una persona que es tan egocéntrica, tan egoísta, que se cree rico, como dice el Apocalipsis, te crees rico, te crees que no necesitas nada, pero eres un pobre, desventurado y desnudo. Qué tremendo como Dios lo veía, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitaba Moisés para que Dios lo busca? Ay, 40 años, mucho tiempo. Bueno, esta fue la clase. Bueno. La primer bienaventuranza. Ya continuamos con la próxima, la semana que viene. Bueno, una consultita, pastora, desde el comienzo, porque sí. Yo tenía entendido de que los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros, ¿no es cierto? Sí. Mateo había sido escrito en hebreo, en arameo, porque directamente es para el pueblo judío. No es que fue escrito en arameo, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que pasa es que Mateo también hablaba en arameo. No creo que Mateo fue escrito en arameo.
todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero Jesús hablaba en arameo, eso sí. Sí, eso sí, pero yo tenía entendido que había sido escrito en hebreo en Mateo. Ah, no, Lo bien. voy a consultar, pero yo sé que todo el Nuevo Testamento fue escrito. Hay algunas partes de Mateo que fue escrito en arameo, pero la mayoría fue escrito en griego. Bien. El Evangelio de Mateo fue sí dirigido hacia los judíos. Eso sí. Eso, El Marco hacia los romanos, Lucas hacia los gentiles y Juan lo muestra como Dios, hacia la iglesia, como Dios. Los tres primeros los muestran más la humanidad de Jesús y el cuarto lo muestra más de su deidad. Así que bueno. Quería sacarme la duda de eso. Bueno, yo igual lo voy a consultar bien. Sé que algunas partes del Mateo fueron escritas en arameo, pero todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, fue escrito en griego. Así que bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Querés orar, Oscar, por nosotros para despedirnos? Sí, cómo no. Te damos las gracias, Señor, por esta clase. Te damos las gracias, papá, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu voz. Te damos las gracias, Señor, porque tú has preparado nuestro corazón, nuestra mente. Has preparado, Señor, nuestras vidas, Señor, para escuchar este mensaje. Y es un mensaje que es el mensaje de siempre, el mensaje que tú quieres para tus hijos. Que estemos atentos a tu voz, que podamos abrir nuestro corazón, porque tú estás hablando y tú quieres dirigir nuestras vidas. Te amamos, Señor, con todo el corazón. Esta es una clase, Señor, que más que una clase, Señor, es un refrigerio, es un momento, Señor, de estar contigo, de descansar, de confiar en ti. Y te damos las gracias por eso. Gracias, Señor, por habernos enseñado nuevamente tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, tu palabra es real, tu palabra tiene vida y trae vida, Señor, a nuestras vidas. Te amamos, papá. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a puerta del cielo. Señor, bendecimos a los pastores, su familia. Bendecimos, Señor, a cada miembro, a cada hermano, Señor, que recurre a ese lugar para alimentarse espiritualmente, para buscar, Señor, de ti, papá. Te damos las gracias porque a través de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, nos fortalecemos, Señor, como familia, nos fortalecemos, Señor, como personas, nos fortalecemos, Señor, como seres humanos, nos fortalecemos, Señor, como padres, como hijos, Señor, que queremos tener una vida digna, pero una vida, Señor, tomada de tu mano. Ser, Señor, hijos tuyos es el mejor privilegio que puede tener un ser humano y por eso te buscamos y participamos en todas las reuniones y en todas las clases. Te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, cariños. ¿Cuándo te sueltan, Oscar? No, esta semana sigue habiendo problemas en mi trabajo. Hay contagios, todo, pero decidí esta semana participar en lo que pueda. El jueves voy a participar y el día domingo. Bueno, recordá que ahora los jueves tenemos a las 6:30 de la tarde, porque a las 8 hay que terminar antes de las 8. Así que tenemos reuniones bien cortitas, ¿viste? No sé si vas a poder. Bueno, claro. Hágalo que o algo por un tiempo. Sí, lamentablemente, como con esta nueva norma, puede ser que sea solo hasta el 12, el 13 de octubre. Dijeron que hasta el 13, que a las 8 se todo. Bueno. Solo sé que alguien que inventó Zoom está ganando mucha plata. Sí. Muchas iglesias no tienen nada, no abren para solo por Zoom tienen las reuniones. Pero bueno, no es lo mismo que estar junto con los hermanos. Así es. Bueno. Sí. Te queremos.